Acá voy a contestar una pregunta de Bruce Trapleton, que dice: hola, ¿podría Altamir hablar sobre la relevancia actual del programa de transición? Se conoce como programa de transición un programa que fue aprobado en la clandestinidad en 1938 por la Cuarta Internacional liderada por León Trotsky. En realidad, el programa de transición es la forma histórica que ha tenido el programa de la clase obrera desde que ingresó en el proceso histórico con una fisonomía propia. Por ejemplo, el manifiesto del Partido Comunista de Carlos Marx del año 1848 es toda una exposición programática de todas las transformaciones sociales que plantea el desarrollo capitalista de la sociedad para los trabajadores. Pero el último capítulo es un capítulo, podemos llamarlo que es un programa de transición. ¿Por qué es un programa de transición? Porque ese manifiesto advierte que en Alemania y en otros países de Europa es inminente una nueva revolución de características burguesas y propone, por lo tanto, toda una serie de medidas por las cuales tiene que luchar la clase obrera para arrebatarle la dirección de la revolución a la burguesía. Y luego, si toma el poder, ejecutar la totalidad del programa expuesta por ese manifiesto. Pero al final tiene un programa de transición. Hay un libro, un opúsculo, no diría un libro, un folleto de Lenin, que también es interesante respecto a esta cuestión. Se llama La catástrofe que se avecina y cómo combatirla, o cómo combatir la catástrofe que se avecina. Es lo mismo, pero probablemente salió con diferentes títulos. Entonces, él propone una serie de medidas que la clase obrera tiene que implementar para detener una catástrofe que es el producto del derrumbe del sistema capitalista y feudal en Rusia como consecuencia de sus contradicciones y de las derrotas de la Primera Guerra Mundial. Y entonces toma medidas transitorias de distinto carácter por las cuales tiene que luchar la clase obrera para tomar el poder. En el caso de los bolcheviques inauguran un aspecto de la transición en la lucha de la clase obrera novedoso. En determinado momento le proponen a sus rivales, los socialistas reformistas, que dirigían los soviets, que eran los organismos de poder de la clase obrera, pero que no estaban en el gobierno, porque esos soviets apoyaban un gobierno de la burguesía, le proponen a los reformistas lo siguiente: miren, derribemos al gobierno de la burguesía, tomemos el poder que ustedes van a dirigir, porque ustedes son la dirección de los soviets. Y nosotros proponemos ser una oposición leal dentro de ese gobierno constituido por los soviets con la dirección reformista, luchando por nuestra perspectiva para la revolución, a diferencia de la de ustedes, en el marco de una democracia soviética. Eso es una propuesta de transición. Si los obreros creen, aquellos que ya han sido capaces de construir su propio poder, que la dirección reformista es la adecuada a sus intereses, ¿cómo ayudarlos a que superen lo que en el fondo es una ilusión? Que una dirección reformista haga un trabajo revolucionario. ¿Solo por medio de la palabra? ¿Concursos de verano? No, por medio de una experiencia práctica. Y dice, bueno, muy bien, tomen el poder, ustedes reformistas, no hay ningún problema, tendremos un gobierno de trabajadores y nosotros lucharemos por nuestro programa frente al programa de ustedes, y ahí los trabajadores comprobarán el grado de realidad que tiene el programa de esos reformistas, si realmente es transformador, y a partir de esa experiencia terminarán llevando al poder
digamos, a los revolucionarios. Los reformistas, en el caso de Rusia, le dijeron a Lenin, gracias, preferimos quedarnos como está. Sin embargo, esto se volvió a repetir en Alemania, varios años después, pero con una peculiaridad. El que propuso un gobierno obrero propio, echando a la burguesía, fue un viejo burócrata sindical alemán, que dirigía una central sindical poderosa. Y le propuso al Partido Socialista y al Partido Comunista, que en aquella época era un partido bolchevique, tomar el poder para evitar que lo tomen los fascistas y constituir un gobierno obrero. Naturalmente, un gobierno obrero de esas características iba a ser un gobierno obrero contradictorio, ¿no es cierto? En el cual, eventualmente, los comunistas tendrían que luchar por terminar ganando a la clase obrera a sus propias posiciones y, por lo tanto, tener una posición dominante en el gobierno y transformarlo en un auténtico gobierno de trabajadores. Este tema provocó 4 congresos de discusiones en la Internacional Socialista, en la Internacional Comunista, perdón, y terminó con una suerte de programa de transición que señalaba qué hacer en circunstancias de estas características. La idea fundamental del programa de transición es muy sencilla de explicar. El capitalismo va de crisis en crisis, la pobreza crece, se desvalorizan los salarios, hay inflación, por momentos hay gran desocupación. En este momento en Argentina hay una gran desocupación, porque se computa como ocupados a los que tienen planes de trabajo. Pero esos son compañeros desocupados. La miseria social crece. ¿Qué es la miseria social? No es el salario. Es viajar 2 horas para ir al laburo. Es trabajar además 12 horas. Es cumplir con tareas de sábado y domingo. Eso es miseria social. Porque bloquea la perspectiva de un desarrollo personal y bloquea la perspectiva de un desarrollo con las familias, con los amigos, de un desarrollo humano general. Esa miseria social, que el salario no registra en su totalidad, porque es de un alcance muy superior, tiene que ver con la vivienda, tiene que ver con las cloacas, tiene que ver con la educación, tiene que ver con el acceso a la salud. Esa miseria social está creciendo. Por lo tanto, los obreros tienen necesidad de luchar contra eso, y no solo que tienen necesidad, sino que luchan contra eso. Pero no lo luchan con una perspectiva socialista predeterminada. Tendrán que conquistar esa conciencia socialista en el curso de la lucha. El programa de transición es un programa que impulsa esas luchas con medidas de satisfacción de esas necesidades que aseguren su cumplimiento bajo el control de la clase obrera, planteándole a la clase obrera frente a esos desafíos la comprensión de que tiene que llegar al poder político. Para enfrentar la contradicción entre un derrumbe histórico de la sociedad capitalista y la lucha de los trabajadores, que todavía no alcanza a la comprensión y a la altura del desafío de ese derrumbe histórico, los socialistas, los marxistas, proponemos una serie de medidas de transición para llevar a los trabajadores a una lucha más elevada, más aguda, más radical contra el poder capitalista, que permita que a través de la experiencia el conjunto de la masa trabajadora comprenda la necesidad de la lucha por el socialismo. El programa de transición es una cuestión estratégica, vital, para el futuro de la lucha del proletariado y la victoria del socialismo.